Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Mi nombre es Rosbel Segarra Olivera, quien preside este ministerio en conjunto a unas manos que tengo aquí de ayuda, porque yo sola no lo puedo hacer, con todo este grupo entero y con la junta que Dios me ha entregado, que es Adelis López y a José. A José no está ahora mismo porque está dando clase, está en la recta final y ya pronto pues lo estaremos viendo más a menudo. Bien importante. Como todos estos lunes he estado anunciando que estamos en la tercera fase de misión a Cuba, ayudando a Cascajar, Cuba, a nuestros hermanos de la iglesia La Nueva Jerusalén. Y esta vez lo estamos haciendo con Medical Supply Over the Counter. Cosas para el catarro, para la fiebre, todos esos medicamentos que muchos de nosotros tenemos en el hogar. Estaré dejando el link aquí arriba para todos aquellos que quieran hacer alguna aportación económica. El proceso se publica en las redes sociales el día que se va a la agencia a hacer el empaque. De igual forma, cuando nuestros hermanos allá reciben la ayuda, envían evidencia del mismo. Y en YouTube y Facebook tenemos ya la otra evidencia de las otras misiones que hemos hecho, así que con mucho gusto usted puede accesar. Dicho esto, vamos entonces al mensaje de hoy. Como todos saben, hemos estado hablando del desierto. Es un tema que yo les dije que iba a tener más de dos partes, sabía que iba a tener más de dos partes, porque no se puede decir todo en dos o tres oraciones. Entonces, vamos a hacer un resumen de la segunda parte. Resumen. Está entrando alguien por ahí. La semana pasada se discutió el desierto como prueba. Todavía estamos allí en el desierto como prueba y este desierto es para probar cómo respondemos al Señor ante la situación, para revelar lo que hay en nuestro interior, probar nuestra obediencia y que esa prueba puede venir a través del diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, algún divorcio, me dejó el novio, me dejó la novia o con el que estoy, ¿verdad? Comprometido o comprometida, otros tipos de trabajo, perdón, de pérdidas como el trabajo, se afectan las finanzas, entre otras cosas. Hay muchas cosas que pueden ser desierto, ¿ok? Entonces, habíamos discutido que Job es el mejor ejemplo de prueba, ¿verdad? Que podemos tener en la Biblia, aunque hay otros también, que voy a mencionar uno al final. Y tenemos que él pasó por la pérdida de familiares, pérdida de empleados, pérdidas materiales, enfermedad. A él le esculcaron la llaga a los amiguitos en medio del dolor, en vez de darle palabras de consuelo. Tenía tres amigos que en vez de darle palabras de aliento, lo que hicieron fue que lo empeoraron. Entonces, en fin, ¿verdad? Él experimentó una ruina grande. Y al principio, él bendijo al Señor. Cuando él tuvo todas esas pérdidas de su familia y todo, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De ahí es que viene esa famosa frase. Hasta que el tiempo maldijo el día en que nació de mil maneras en diferentes palabras, que también lo estuve discutiendo la semana pasada. Le di todo el pasaje entero para que puedan ver, ¿verdad? Todas las cosas que él dijo en medio de su dolor. Él maldijo el día que nació. Él dijo que él no quería, ¿verdad?, haber nacido, pues por todo lo que él estaba experimentando. Y tenemos que se discutió lo que Elifaz, el amigo de él, le dijo en medio de su dolor. En medio de su dolor, le sacó en cara todas las cosas buenas que hacía, ¿verdad?, Job con los demás en momentos de dificultad. Imagínate que tú ayudes a muchas personas en momentos de dificultad y cuando te toque a ti la dificultad, este, vengan amigos tuyos a sacarte en cara que tú ayudabas a los demás y ahora ayúdate tú mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó con lo que tanto tú enseñabas? Eso fue lo que prácticamente pasó allí. Inclusive Elifaz se atrevió a decirle que eso era un castigo y que Dios le estaba corrigiendo. Esas cosas pueden pasar en el desierto, ¿verdad? Como prueba que nos podemos encontrar con personas que nos van a herir los sentimientos. Y tenemos que Job le termina respondiendo a su amigo que en que él había fallado para que Dios lo castigara, según Elifaz, que cómo era posible que él tratara de censurar sus palabras, porque prácticamente lo estaba tratando como de callar, como que él no ventilara.
y Job le reprochó su insensibilidad. Si usted quiere saber más detalles de la segunda parte, le invito a que accese en YouTube, la puede ver, o en Facebook. Para buscarla más rápida, YouTube, ¿ok? Entonces, aquí en la tercera parte vamos a seguir discutiendo, ¿verdad?, del desierto como prueba. Y el libro de Job, yo voy a estar haciendo un resumen del libro de Job. Es necesario porque a la vez yo le toqué Job a usted al principio, yo tengo que tocarlo hasta el final. No vamos a estar leyendo largas estrofas, solamente voy a estar mencionándole algunos versículos de prueba de lo que le voy a estar explicando. Y luego pues vamos a seguir haciendo unas explicaciones. Ok, el libro de Job, pues básicamente se trata del sufrimiento, ¿verdad? De aquellos que viven justamente, ¿ok? Narra cómo Job, un hombre recto e íntegro, como Dios lo llamó cuando estaba hablando con Satanás, describió a Job como un hombre íntegro y recto, pierde todos sus familiares, todo lo que le generaba dinero, todo lo perdió e inclusive padeció enfermedades, debatiendo con sus amigos que resultaron ser insensibles en medio de su dolor. Le dijeron que Dios lo estaba castigando, que algo malo él había hecho y se enfocaron, mira, en triturar su alma afligida. ¿Tú sabes qué es eso? Que te trituren el alma estando afligido en un desierto. Eso es terrible, eso es bien fuerte. Así que ponernos en los zapatos de Job nos vendría bien, ¿verdad? Para que veamos un poco cómo se siente. En todo momento vemos sus feos argumentos y Job respondiéndoles. Ok, buenas noches, Isabel. Para que tengan una idea de los argumentos de sus amigos, solamente voy a estar mencionando algunos versículos. Miren lo que algunos de sus amigos le argumentaban a Job. En medio del dolor, perdió los hijos, tú perdiste a todos tus hijos, perdiste tu trabajo, perdiste todo, tú eras hasta rico. Por gracia de Dios, ¿ok? Por obra y gracia de Dios. Si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado, o sea, los mandó en el infierno. Eso está fuerte. Eso está en Job 8:4, la otra. ¿Harán tus mentiras callar a los hombres? Otra. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Job 11, ya lo estaban tildando de malo. Porque recordemos que los amigos de Job comenzaron a disputar con él porque Job empezó a verbalizar cómo él se sentía. ¿Ok? Y esta gente lo que hizo fue condenarlo. Ahora bien, cosas buenas que dijo Job de Dios a sus amigos en medio del desierto de prueba. Que Dios era sabio de corazón y poderoso en fuerza. Eso lo dice Job 9:4. Porque Job Job dijo muchas cosas buenas de Dios. Déjame dejarlo ahí, no adelantarme. En Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Acuérdate, perdiste a toda esa gente, perdiste todo, absolutamente todo, menos tu vida. Y aún así tú te expresas así de Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15, mira lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La otra, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Job 16:20. Ahora bien, vamos a cosas que le dijo Job a sus amigos en medio de las cosas feas que le decían. Si el alma de usted, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, es decir, si ustedes estuvieran en mi posición, yo podría hilvanar contra ustedes palabras, o sea, yo podría decirle a ustedes palabras, pero se refería más bien a las feas, a las mismas que ellos le decían. Y sobre ustedes mover mi cabeza. Pero yo, o sea, Job, los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. O sea, él les está tratando de decir, en vez de yo actuar como ustedes lo están haciendo conmigo, yo lo que haría sería que le diría a ustedes palabras de aliento.
¿Quién aguanta en medio de un duelo enorme, gigantesco, crónico y profundo, que unos amigos, porque fueron varios, fueron tres, no le dieran palabras de aliento y todo el tiempo lo estuvieran condenando por su queja, por su dolor, por lo que verbalizaba? Y que encima de eso tú le respondas para bien. O sea, no vayas allá y le jales los pelos, no. Tú le respondas para bien. No los terminas insultando ni nada. Él viene y le dice a sus amigos, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job 19, 2, 3. Mira la palabra que él usa, me encantó porque nos ayuda para recogerla, para darle palabra a alguien o para describir cosas que nosotros vamos a ver dentro de nuestro interior o cosas que van a estar viviendo otras personas. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Moler. Jesús fue molido por nuestros pecados. ¿Ok? A él lo atacaron físicamente. Imagínate lo que es moler el alma. Es lo que yo le llamo que tú estés pasando por un dolor profundo y en vez de recibir palabras de aliento, en la misma herida vienen y te espetan un cuchillo o te raspan. Eso es moler el alma, molerla. Es una descripción que dice Job en medio del desierto. ¿Ok? Él describe que sus amigos le estaban moliendo el alma, le estaban esculcando la llaga. Eso él lo estaba sintiendo. Ahora bien, cosas fuertes que dijo Job en medio de su dolor. Él se quejó contra Dios. Ahora vamos a ver. Job dijo unas cosas buenas para Dios. Job dijo unas cosas buenas para sus amigos. Le disputó, le refutó. Pero tenemos que hubo un momento dado donde Job, y también deseó su muerte. Hubo un momento dado donde Job, en medio de su dolor, dijo cosas muy fuertes. Él se quejó contra Dios. ¿Qué dijo? Job 13:24. ¿Por qué? Él le dice a Dios, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Ya él creía que Dios lo veía a él como un enemigo. La otra, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¡Wow! Quiero repetir esa parte. Imagínate que tú o yo le digamos a Dios, diré a Dios, no me condenes, Dios. Hazme entender por qué tú estás contendiendo conmigo. Ay, está entrando allí. Alguien allí está entrando. Hazme entender porque tú estás contendiendo conmigo, porque él creía que eso era así. ¿Te parece bien que tú me oprimas? Que deseches la obra de tus manos y que favorezca a los malos. Eso es lo que él estaba tratando de decir. Y después viene y le dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? O sea, ¿eres tú como nosotros, como los seres humanos? Eso lo dice Job 10, 2 al 4. Entonces él viene y dice en otra, tus manos me hirieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Ese era él disputando, ¿verdad? Quejándose contra Dios en Job 10, 8. Entonces, Job tuvo sus momentos donde proclamó el poder, la soberanía y la sabiduría de Dios y lo reconoció. Pero dice más adelante en el capítulo 32 que sus amigos dejaron de responderle a Job por considerarse un hombre justo a sus propios ojos. O sea, dejaron de molestarlo porque ellos se dieron cuenta que Job entendía que él era justo a sus propios ojos. Ya dejaron.
Pero dice que un tal Eliú, una persona, estaba allí por los alrededores, se molestó con Job porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Es decir, había alguien que estuvo escuchando la disputa que tuvo Job con sus amigos, ¿ok? ¿Qué le decían ambos? Pero esta persona que se llamaba Eliú se molestó con Job porque dice que se justificaba a sí mismo más que a Dios, que dentro de su queja algo dijo de Job que trató de justificarse más que Dios, como que se fue un poquito por encimita de Dios. Y de igual manera se molestó con los amigos de Job por haberlo condenado y los amonestó. ¿Ok? Ahora bien, respuesta o amonestación de Eliú a los amigos de Job. Permítanme apagar algo porque estoy sola y estaba haciendo algo. Tengo que apagar aquí y apretar un botoncito. Ok. Va a volver a apretar. Discúlpeme, tengo que apretar otro botón. Estamos en casa. Ok. Respuesta o amonestación de Eliú a los amigos de Job. Ok. Por lo menos salió alguien ahí en defensa de Job. En Job 32:12 dice que él le dijo, mira, yo he prestado atención a todo lo que ustedes le han estado diciendo a Job. Y resulta que no hay ninguno de ustedes quien redarguya a Job y responda a sus razones. Qué bueno que salga alguien en defensa de nosotros en el desierto, ¿verdad? Qué bonito que se sienta eso, ¿ah? Entonces, vamos por el otro lado a la parte donde Eliú amonesta a Job, ¿ok? ¿Por qué Eliú amonestó a Job? Si la Biblia dice al principio que Dios dijo que él era recto, que era íntegro, pues mira lo que dice la palabra en Job 33, 9 al 11. Fue que Job dijo lo siguiente: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, o sea, que Dios buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Job no es que fuera malo, Job no es que se le trepó el orgullo como Nabucodonosor, no, jamás. Lejos está Job de compararlo con Nabucodonosor. Pero resulta que dentro de su queja, él, vamos a ver un poquito más adelante algunos detalles, él hizo un comentario que hizo verse como un poquito más que Dios. De hecho, hasta lo subestimó. Vamos a ver más adelante otras cosas. Él dice en una parte, puso mis pies en el cepo. En otras palabras, Eliú amonestó a Job porque se justificaba a sí mismo por encima de Dios, sosteniendo su propia inocencia con tal intensidad que Eliú percibió que Job cuestionaba la justicia divina. Yo solamente le doy detalles aquí de Job, pero si usted quiere saber de Job, tiene que hacer la tarea de leerse los 40 y pico de capítulos, porque es bastante largo, es un poquito tedioso en el sentido que hay tanta queja que usted tiene que respirar, leerlo con calma para poder entender la palabra. No lo puede leer rápido porque se va a perder. Eliú percibió que Job cuestionaba la justicia divina. O sea, recuerde que él le reclamaba, mira lo que le dijo en el 10:4, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Y encima de eso él dijo que él era bien bueno y todas esas cosas, y como que se le fue la guagua. Entonces hubo un momento dado dentro del desahogo de Job, lo que acabo de decir, que se le fue la guagua, como decimos los puertorriqueños con sus palabras, que ni cuenta se dio de lo que dijo y en cierta manera con sus comentarios lo que hizo fue minimizar a Dios. O sea, fue como subestimarlo, subestimar su poder, porque él le cuestionó muchas cosas. Entonces, la parte donde dice Job, ¿verdad? Que acusa a Dios de decirlo, tú pusiste mis pies en el cepo. Yo le voy a decir a usted que es un cepo. Un cepo es un instrumento que se utilizaba antes mayormente en las prisiones para
para aquietar a los presos. Y consistía en 2 tablas que tenían 2 huecos. En esos 2 huecos, primero quitaban una tabla, enganchaban los pies del prisionero y enganchaban la segunda tabla y ahí lo pinchaban. Entonces, cuando él dice que me pusiste los pies en el cepo, es una manera de decir lo siguiente. Dice aquí que es un símbolo de restricción y opresión utilizado para representar las limitaciones físicas y espirituales que enfrentan las personas. Él se sentía como castigado por Dios por haberlo puesto en un cepo, ¿ok? No se podía ver, no se podía mover, ¿ok? Estaba limitado, todo estaba estancado, todo estaba paralizado en su vida. Y por eso fue que Job dijo que Dios había puesto sus pies en el cepo como que lo estaba castigando, que lo estaba restringiendo, ¿ok? Y para que tengan una idea de lo que es un cepo, debo ser justa y compartirle a ustedes la imagen. Vamos para allá. Yo sé que se lo he descrito, pero vamos a ver si me deja compartir la imagen rapidito. Y eso es un cepo, ¿ok? Come on. Esto es un cepo. Usted va a ver que ahí arriba dice Pablo y Silas encadenados, porque eso fue en otro momento. Eso era un cepo. Job estaba tratando, Job le dijo a Dios, tú me pusiste los pies en un cepo. ¿Ok? Imagínense ustedes diciéndole eso a Dios. Tú no ves como los hombres, tú me estás castigando a mí, tú me ves a mí como un enemigo. Eso. Este es otro tipo de cepo, que es el donde ponen las manos, pero la cabeza ya saben qué hacen con ella. ¿Ok? Vamos a darle stop share. Así que espiritualmente, usted vaya entendiendo lo que el espíritu está tratando de hablarle a usted esta noche. Si hay alguien que está pasando por un desierto, y si no estás pasando por el desierto, como quiera que sea, el espíritu nos va a dar una enseñanza. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer una pregunta, pero nadie me tiene que contestar. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Como si estuviera en un cepo. ¿Usted ha creído que Dios lo tiene en un cepo? No me tiene que contestar. No estoy buscando culpar a Dios, por si acaso. Entonces, quiero que presten atención a aquellos que están pasando por el desierto como prueba y se han expresado como Job con Dios. Lo que Eliú le respondió a Job, aquí sí lo voy a relatar, pero no lo voy a hacer con la Reina Valera del 60, que ustedes saben que yo me apego mucho a ella. Lo que pasa es, hay cosas que se pueden entender, pero como está en castellano, probablemente hayan algunas cosas que no se puedan entender, y para hacerlo justo para todos nosotros, aunque ustedes saben que yo soy media maniática con la nueva versión internacional, por lo menos esta parte la explica clara. Aquí no se ha quitado ningún versículo, ¿ok? Y en Job 33, 12 al 30, yo le tengo que decir a ustedes qué le dijo, porque aquí también leemos la palabra. Yo tengo que decirle a ustedes qué le dijo Eliú a Job cuando trató de considerarse como que por encima de Dios. Porque hay gente que dentro de su desierto, pues mira, son personas buenas, ayudan a los demás, tienen intenciones buenas, pero a veces dentro de lo que decimos se puede estar escapando algo que no nos estamos dando cuenta que está mal ante Dios. Pero Dios siempre en su infinita misericordia envía también gente que nos haga ver lo que hemos dicho que está mal. ¿Me explico? Entonces, este es Eliud diciéndole, lo van a entender porque está bastante cómodo. Pero déjame decirte que tú estás equivocado, Job, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara a Dios que no responde por ninguno de tus actos? Porque hay personas, déjeme decirle, cristianos y no cristianos. Porque hay unos que no son cristianos, pero a la hora de la verdad van y reclaman a Dios y piden ayuda a Dios. Hay unos que le tiran a Dios. ¿Ok? Entonces él viene y le dice, ¿por qué le echas en cara a Dios que no responde por ninguno de tus actos? O sea, como que no te responde, no te habla, te ha dejado solo. Y él viene y dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. De hecho, a través de prédicas también nos habla. Algunas veces Dios nos habla en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sueño profundo,
Él nos habla al oído y nos aterra con su advertencia. Eso es Él diciéndoselo. Para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Hay gente que dentro del desierto han tenido pesadillas y han cogido miedo. Pero a veces Él está tratando de decir que a veces Dios utiliza esas experiencias para que uno a veces se enderece. Eso ha pasado. Eso según Él. Y después dice, para librarnos de caer en la tumba y de cruzar el umbral de la muerte. O sea, como que Dios nos advierte, puede ser a través de sueños o a través de diferentes maneras para librarnos del mal. Entonces, aprovecho y pregunto, ¿a cuántos Dios les ha hablado en sueños en medio del desierto? Ya veo que Juana levantó la mano, ¿verdad? En medio del desierto, Dios de alguna manera le ha hablado aquí, me imagino, a gente aquí. Yo sé que por lo menos yo no soy la única. Ahí está Juana y aquí hay mucha gente que yo sé que sí. O cuando van allá a una prédica, van a la iglesia y le ministraron y esa persona no sabe nada de usted. Dios habló. Al Dios que le servimos es al mismo Dios de Job, ese que también habla a través de sueños y usa lo que sea para también hablarnos. Entonces vemos que Job hablaba y hablaba a Dios y no escuchaba nada de él. Si usted se pone a leer el libro de Job, usted en una va a sentir como cansancio. Pero es que no era para menos, porque no es que él perdió un trabajito, fue que perdió sus hijos, sus criados, su trabajo, su todo, lo perdió todo. Menos la esposa, que quedó vivita y coleando también para mortificarle la vida. Porque en una viene y le dijo, le dijo que se muriera. Le dijo que se muriera, algo así, le dijo que se muriera, unas palabras fuertes. Y él le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Una persona en medio del desierto, ¿verdad? Reconocer que también vamos a pasar por momentos difíciles, eso es madurez. Entonces vemos que Job hablaba y hablaba a Dios y no escuchaba nada de él. Y hay veces que en el desierto nos sentiremos solos, solitos, solitos. Pero confiemos porque Él lo hará, nos dará su respuesta. Exacto, maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que dijo. Gracias, Deli. Eso fue lo que dijo la esposa de Dios. Maldice a Dios y muérete. Porque ya también se le murieron los hijos. Uy, eso está fuerte. Entonces hay veces que en el desierto, acabo de decir que nos vamos a sentir solos, pero confiemos porque Él lo hará y nos dará su respuesta. Recordemos, esto me lo dio Dios del cielo, gloria a Dios. Recordemos todos nosotros que no somos huérfanos para sentirnos abandonados por Dios. Wanda, tú no eres huérfana. Elizabeth, tú no eres huérfana. Luz, tú no eres huérfana. Delis, tú no eres huérfana, ni Isabel, ni nadie. ¿Verdad que no? Tenemos que entender por qué Dios muchas veces hace silencio. Pero Dios no me habla, pero no pasa nada, pero no pasa nada, ¿verdad? Calma, calma, pueblo. Ya mismo hablaremos otras cosas más. Pero ten en cuenta que no eres huérfano ni eres huérfana, ¿ok? Para sentirte abandonado por Dios. Entonces sigue diciéndole Job, Eliú a Job, mira, a veces nos castiga Dios con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida, el mejor manjar nos parece aborrecible, nuestra carne va perdiéndose en la nada hasta se nos pueden contar los huesos. En otras palabras, está diciendo que podemos caer en depresión y las personas que caen en depresión dejan de comer, pierden el hambre y pueden llegar a los huesos. Él dice, nuestra vida va acercándose a la tumba, se acerca a los heraldos de la muerte, mas si un ángel, uno entre mil, aboga por el hombre, o sea, aboga por ti, que tú estás pasando en ese desierto, que el que puede abogar por ti es Jesús, ¿ah? Aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de tu rectitud, si le tiene compasión y ruega a Dios y le dice, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate, entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, en otras palabras, como que todo mejora.
Orará a Dios y recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría. Y Dios lo hará volver a su estado de inocencia, como a su estado original, donde estaban las cosas bien. El hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace, escúchate bien, esto lo dijo él, todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la tumba, para que la luz de la vida nos alumbre. En otras palabras, Dios nos meterá en el desierto las veces que fuese necesario, y no estoy hablando de un Dios malo, es que debemos ser refinados como el oro para parecernos más a Él. Toma tu cruz y anda. Repito, repito. Él dice que todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la tumba, para que la luz de la vida nos alumbre. En otras palabras, Dios nos meterá en el desierto las veces que fuese necesario, y no estoy hablando de un Dios malo, es que debemos ser refinados como el oro para parecernos más a Él. Toma tu cruz y anda. Ay, Wanda. ¿Mm? Entonces aquí vamos a ver la parte que Jehová le responde a Job. Ya Eliú salió en defensa de Job con los amiguitos imprudentes, pero también le dio sus palabras. Es que te fue la guagua con tus palabritas, como que te quisiste hacer muy santo. O como que más que Dios, porque le cuestionaste a Dios como si Dios no supiera nada. Aquí vamos a ver la parte de que Jehová le responde a Job en el capítulo 38. Tengo que terminar de discutir, pero luego dar unas palabras. Dice en el capítulo 38:1 que Dios le apareció a Job en forma de torbellino y le dijo: ven acá, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, o sea, sin sentido? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es como decir, ven acá. ¿Quién es ese el que está diciendo palabras sin sentido de mí? Ahora mejor es que te aprietes los pantalones, te los ajustes, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¡Ay! Y viene y le dice a Job, solamente voy a coger algunas estrofas, él empieza a cuestionar a Dios. Recuerden que llega un momento dado que Job como que subestimó a Dios, como si no supiera del todo, ¿ok? Porque al decirle, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? O sea, tú conoces la humanidad, tú sabes lo que es eso. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra si tú lo sabes, verdad? Como tú estás haciéndote ahí como si yo no supiera nada. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Más adelante, eso es más adelante después, en el 8 y el 9 le dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Porque originalmente lo que había era un reguero en esta tierra. Cuando usted empieza a leer Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que había era un revolú, un reguero. Y él viene y dice, ¿quién encerró con puertas el mar? O sea, como que fue ordenando todo eso. Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Que de hecho le dice más adelante, ¿quién fue el que le dijo a las olas del mar, hasta aquí llegará el orgullo de tu ola? Porque cuando usted va a la playa, el mar no se sale para allá adentro, a menos que sea un tsunami, ¿verdad? El mar se mantiene ahí porque ahí lo dice la Biblia, porque fue Dios que le dijo a la ola, hasta ahí vas a llegar. Hasta ahí van a llegar el orgullo de tu ola. En el 39:13 le dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Avestruz? Y por ahí siguió el Señor cuestionándole si fue Él el que creó la naturaleza, los animales, el universo, etcétera. Y a cada cosa que le decía, respóndeme. Y en el capítulo 40, Dios le dice, ¿es
de sabios contender con el omnipotente. ¿Ah? Es de sabios ponerte a pelear con Dios. ¿Ah? El que disputa con Dios, responda a esto. Mira, tú que te pasas peleando conmigo, respóndeme ahora esto. Hasta que vemos que Job se hizo nada, se achicopaló, porque mientras tanto él estaba, dice que él decía, voy a dar libre a mi, voy a dar libre como albedrío a mi queja, voy a seguir por ahí quejándome. Hasta que cuando él escuchó a Dios, él se hizo nada. Y miren lo que le contestó Job a Dios. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Él se asustó. Y dice que Dios le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Vuelve y le dice, apriétate otra vez los pantalones, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Que quede claro, no era que Job fuera malo, ¿ok? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú, como el más santo? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Job 40, 7-9. Le dice en el 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Ok? Porque hay gente que es así. En medio del desierto le refutan a Dios y le reclaman a Dios y todo Dios, 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 como si ellos fueran perfectos y no cometieran errores. Y estas palabras que dijo Dios a Job son las que nos pueden servir como herramienta para cuando nos encontremos hermanos o personas no creyentes en esta condición que se pasan refutándole a Dios por las cosas que le pasan. Ay, otra vez, pero ¿qué más me va a caer Dios? Que tú cómo sabes cómo soy yo, que yo tan buena, que yo tan. Que yo tan bueno, que yo ayudo al prójimo. Que cómo es posible. Tanto que yo ayudo a los pobres, que yo predico, que yo enseño, que yo no me meto con nadie. ¿Por qué no me tiene que estar pasando a mí? ¿Ah? De esto que tú me estás haciendo, ¿tú te imaginas? ¿Mm? Y estas palabras que Dios le responde a Job son buenas que nosotros las recordemos para que cuando alguien nos venga con eso, ¿verdad? Amablemente nosotros le respondamos, ¿verdad? Que Dios es el que lo sabe todo, que Dios sabe nuestro dolor, que sabe más allá de lo que tú te quieras imaginar. Entonces, que de estas personas expresarse como Job, creyendo que se justifican más que Dios subestimándolo, recordarles de buena manera, no como los amigos de Job, jamás y nunca vamos a ser como los amigos de Job, que Dios es el creador de todo y que lo sabe todo, que no podemos refutarle cosas como si él fuera un desconocido o ajeno a lo que él permita que pase. Ya mismo se va a poner esto bueno, y ya casi, esto se va a poner bueno. Entonces, pregunta que hago. ¿Acaso Job sabía que Dios había tenido una conversación con Satanás? Porque quiero resumir para los que no estuvieron en la primera parte. Dice que un día entre los hijos de Dios andaba Satanás, eso lo dice por ahí como el capítulo 1 o 2 de Job. Y que Job cuando Dios vio a Satanás le dijo, mira, tú no has considerado a mi hijo, ¿verdad? Job, que es íntegro y recto en todas las cosas que hace. Y Job le dijo, ajá, sí, quítale todo lo que tú tienes para que tú veas que te va a maldecir. Y Dios le dijo en una, haz de todo con él, pero no le toques la vida. Vamos a ponerlo así, porque hubo un par de cositas que pasaron, pero en una le dijo, quítale de todo, pero no lo toques a él, o sea, no le quites la vida. Entonces, ¿acaso Job sabía que Dios había tenido una conversación con Satanás? No, Job no entendía qué estaba pasando en el desierto. Job no entendía por qué Dios permitió que él pasara por todo eso. Pero Job no sabía que Dios había tenido una conversación con Satanás. ¿No, verdad? Ah, pues Dios sabe muy bien lo que hace y por qué permite desiertos como prueba para nosotros. Aleluya. Cuando el Señor me trajo eso, cuando me dijo así, ¿acaso Job sabía que Dios había tenido una conversación con Satanás? ¿Qué sabemos nosotros si Dios ha tenido una conversación con Satanás o con quién?
de lo que va a venir para nosotros. ¿Ah? No. Ah, pues Dios sabe muy bien lo que hace y porque permite desiertos como prueba para nosotros. De hecho, el libro de Job no dice que Dios le dijo la conversación que había tenido con Satanás a Job. ¿Verdad? Exacto, que el libro de Job. Ajá. Dios no dice, mira, en verdad al final todo esto fue porque yo hablé con Satanás, tú sabes, para ponerte a prueba. No. Usted cuando tiene sus hijos, alguna, ¿verdad? Cuando eran pequeños habían veces que no le daba explicaciones sobre cosas. Pues así hace Dios también con nosotros. Hay momentos donde no nos da explicaciones. Tal vez en su momento propicio, quién sabe cuando estemos cara a cara con Él. Bueno, si es que nos acordamos de eso, sino porque no vamos a tener memoria de las cosas malas. Hay personas que después que salen del desierto entienden por qué era lo que estaba pasando. Y ya en el 42 vemos que Job termina diciéndole al Señor, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene la famosa frase. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza de todas las cosas que él dijo. Y luego Jehová termina amonestando a los amigos de Job, los cuales tuvieron que ofrecer sacrificios a él por no haber hablado lo recto con Job. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, que Dios le devolvió más de lo que tenía. Y realmente leyendo a Job desde el principio, la intención de Dios no fue castigarlo, fue probarlo para mostrar lo superficial de la acusación de Satanás. Al pensar que Job era fiel solo porque Dios lo protegía y lo prosperaba. También para perfeccionar la fe de Job, llevándolo a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y su carácter. ¿Qué experimentaremos en el desierto como prueba? Todo va a depender. No todos los desiertos de prueba son los mismos. Se puede experimentar dolor, que la semana pasada Juana dijo unas cosas, Juana, se puede experimentar dolor, angustia, desilusiones, depresión, impotencia, herida, debilidad, baja autoestima, llanto. Se puede experimentar una aparente soledad y esto es para que miremos al Señor. Mire, le voy a decir una cosa. Hay veces que usted entrando en el desierto, usted se va a dar cuenta, mira, a mí nadie me llama y yo no he peleado con nadie. No, no pienses mal de ellos no tienen nada en contra tuya. Es que Dios le puso en el corazón que se distrajeran en otras cosas. Porque te quieres solito. Te está permitiendo que tú estés solito, ¿ok? Allí podremos tener un encuentro cara a cara con Él porque es para que lo miremos a Él. ¿Ok? Allí podremos tener un encuentro cara a cara con Él especial y cuando eso pasa, nos hacemos más fuertes, te lo aseguro, que allí en el desierto, en el pozo de oscuridad, cuando menos tú lo crees, donde no hay nadie, donde no hay nada, es donde mejor puede ocurrir, es donde puede ocurrir lo mejor de lo mejor, que tengamos un encuentro cara a cara con nuestro maestro, en donde nos va a hacer más fuerte. Y es un encuentro sublime, majestuoso, en donde Él muestra su amor, bondad, comprensión, misericordia y gracia. Muestra lo delicado de su amor, amor inolvidable, amor profundo, que no se cambia por nada. Dios puede hacer todas estas cosas. El mundo nos podrá rechazar, pero Él no. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? ¿Quién contra nosotros? No todos los desiertos de prueba son como los de Job. Te traigo uno grave para que vea.
¿ok? Hay muchas cosas bonitas que podemos experimentar en el desierto a pesar de dolor, porque el dolor nos exprime y muele el alma, pero realmente es para sacarnos como oro refinado de la prueba. En el desierto debemos ser pacientes y esperar en Dios. Todo el mundo, incluyéndome a mí, queremos que las cosas se resuelvan rápido. Pero es que no podemos saltar de Kindle a octavo grado. Eso es imposible. Eso es imposible. Tienes que pasar de grado en grado para que crezcas. Como ya dije, ¿verdad? No somos huérfanos. Él responderá a su tiempo. Estoy hablando de las recomendaciones, perdóneme. Dentro de las recomendaciones en el desierto debemos ser pacientes y esperar en Dios. Como ya dije, no somos huérfanos. Él responderá a su tiempo. No refutarle nada, pues Él sabe lo que hace. Recordemos la conversación que Dios tuvo con Satanás. Job no se enteró de ello. Como al igual tú y yo no nos enteraremos de cosas. Orar por los que nos acechan y perdonarlos inmediatamente. Sea familia, sean compañeros de trabajo, sea el pastor, sea tu mejor amiga, sea el que sea. ¿Ok? Mantenerse reconociendo la soberanía y justicia de Dios es bien importante. Dios, tú eres soberano. Dios, tú sabes por qué tú estás permitiendo esto. Tú quieres lo mejor para mí. Yo sé que yo voy a ver la luz al final de esto. Bien importante, ser humildes y ceder a lo que el Espíritu nos pide en medio del desierto que le entreguemos. ¿Vieron por qué era importante hablar de resistirse al Espíritu Santo? Le dije desde el principio que habían prédicas que iban a estar relacionadas unas con las otras. Ser humildes en el desierto y ceder, y que lo seguiré recalcando, ceder a lo que el Espíritu nos pide en medio del desierto que le entreguemos. Tenemos que tener en cuenta que en el desierto, como prueba, habrán cosas que perderemos, porque estamos en las manos del alfarero. Esto no me gusta, para afuera. Esto tampoco me gusta, para afuera. Hay que ver qué es lo que Dios está poniendo a prueba de nosotros. Tú no sabes. Arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal. Ya estoy terminando. Arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal. Miremos a Job que se arrepintió y Dios lo recompensó. Recordemos que la soberbia no deja nada bueno. Orar y ayunar como lo hizo Jesús, ¿sí? En el desierto él estuvo allí 40 días, 40 noches. Jesús ayunó, el ayuno nos fortalece el alma, nos fortalece cosas que jamás usted había pensado, porque después del ayuno, al tiempo eso da un fruto, que cuando usted viene a ver, está más fuerte que nunca ante cosas que en otro momento usted le hubiese dicho que sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en medio del desierto es que vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Deberemos rechazar indudablemente las ofertas que aparentan ser buenas, pero que su fin no es agradable a Dios. A Jesús lo tentó el diablo en el desierto, ¿se acuerdan? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. De cierto os digo que no solo de pan vivirá el hombre. Y terminando con las recomendaciones, reflexionar en la palabra, que este es el pan de día, de cada día, que te da sabiduría, que te expande el conocimiento, que te vuela la cabeza de tanta sabiduría que Dios tiene y tantos tesoros que están ahí escondidos, porque la palabra del Señor te da firmeza, te da seguridad, la autoestima baja se va, la depresión se va todo. Dialogar con alguien entendido, no con aquel que estamos buscando para que nos diga lo que nos convenga. No, tiene que ser con alguien entendido, con alguien sabio, con alguien sensato, con alguien maduro, algún pastor, algún amigo que usted conozca que sea maduro, etcétera, etcétera. Congregarse.
Congregarse es otra porque entonces recibimos, ¿verdad?, el apoyo de nuestros hermanos en medio del desierto, ese calor humano que necesitamos como aquí, ¿verdad? Y adorar al Señor, bien importante que no nos olvidemos nunca de adorar al Señor, que aunque usted esté arrastrado, usted diga, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú sabes porque tú has permitido que yo esté pasando por este desierto de pruebas. Que nos acordemos de Job, que nos acordemos de la historia de Job. Dios habló con Satanás. Dios, ¿con quién habrás hablado tú? ¿O qué es lo que tú tienes en la mente pensado? Dios es el que sabe todas las cosas. So, en el desierto no podemos subestimar el poder de nuestro Señor, ni mucho menos enojarnos con Él. ¿Ok? Así que vamos para el fuego.